Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos al segundo episodio de nuestro diario de rediseño de la ciudad sumergida. Hoy ya adelanto que os traigo un vídeo con características muy diferentes al anterior vídeo de este bloque. Ya comenté que iban a ser vídeos en los que cada vez iba a contaros las cosas de un modo diferente, puesto que no quiero seguir ningún formato específico, sino en cada momento que quiera hacer un diario, pues puede que os quiera contar algo diferente. Entonces, hoy lo que voy a hacer es, no os voy a mostrar esos vídeos de primera impresión, aunque puede que en el futuro los vuelva a hacer, sino que lo que voy a hacer es voy a hacer una pequeña presentación en la que os voy a hablar sobre el primer acto de la campaña, ¿vale? Asimismo, también voy a comentaros una característica que voy a incluir a partir de ahora en esta serie. Dado que estoy escuchando lo que me comentáis en los comentarios de los vídeos de la serie, sobre todo en materia de spoilers, hay gente que no le importa mucho que entre en ciertas cosas y gente que prefiere que no entre en ciertas cosas. Y por ello lo que voy a hacer es lo siguiente. A partir de ahora voy a incorporar un código de colores para ir etiquetando los diferentes capítulos de cada vídeo. Ahora al arranque os lo voy a explicar. En cuanto al contenido del vídeo, lo que quiero hacer es explicaros en qué consiste el primer acto de la campaña, los primeros 3 escenarios que están ya prácticamente los 3 listos para pasar a estado beta, ¿no? Aunque debo decir que el escenario 2 aún tengo que testearlo un par de veces más, pues es un escenario difícil de calibrar. De hecho, voy a tener que profundizar en algunas cosas, seguramente serán código amarillo o código rojo en algunas zonas, pero considero que es importante que quien quiera de verdad forzar algo, aunque sea feedback de primera impresión, pues lo va a poder ver ahí, ¿no? Lo dicho, la idea hoy simplemente es contaros en qué estado se encuentra la campaña. Es que estoy a punto ya de terminar el primer acto, que son los 3 primeros escenarios, y cuáles son un poco las vistas de futuro, que lo haré en la parte final del vídeo, que será una sección que se podrá ver sin ningún problema. De entrada voy a explicaros este código de colores que voy a implementar a partir de ahora para esta serie. Yo por lo general suelo confiar en la inteligencia de mi espectador, no suelo tratarlo como niños pequeños, sino que confío en que son capaces de entender lo que cuando les doy una instrucción, que es lo siguiente. Entiendo que cada espectador puede tener más o menos interés en comerse entre muchas comillas spoilers de lo que estoy desarrollando en esta campaña. Yo de entrada debo dejar claro que nunca voy a hablar de la historia. Salvo evidentemente el prólogo, la parte introductoria, nada que ocurra a partir del primer escenario se va a contar. Pero es que si no contase absolutamente nada, no pudiera mostrar ninguna carta, ni hablar de cómo funciona ningún escenario, pues la serie no tendría razón de ser, no tendría sentido, ¿no? Tendría que estar siempre usando eufemismos, hablando de modo abstracto y no tendría mucho sentido, ¿no? Por tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. A partir de ahora voy a poner en las marcas de tiempo, en la barra de reproducción, en la parte de abajo de la pantalla, donde voy separando los diferentes capítulos del vídeo. Cada capítulo voy a poner entre paréntesis un color, el nombre de un color, que va a ser verde, amarillo o rojo. Y aquí tenéis lo que quiere decir cada uno. Las zonas verdes van a ser zonas que cualquiera puede ver sin miedo a comerse nada. Es decir, a no ser que quieras de verdad entrar con 0 información sobre la campaña, en cuyo caso no deberás siquiera ver estos vídeos, pues a no ser que quieras entrar con 0 información, se puede ver sin ningún problema. No voy a contar nada importante y prácticamente ni a insinuar nada, y no voy a contar nada realmente relevante. Después, las zonas amarillas son zonas en las que sí que puedo enseñar alguna carta, que podría igual destribar alguna pequeña sorpresa. Será algo similar a lo que os mostré en algún fragmento de vídeo de reacción de primera impresión del vídeo anterior. Por ejemplo, al final, cuando os mostraba aquellos lugares que interactúan con el subtipo del investigador, o cuando mostraba alguna carta de encuentros específica, pues eso será zonas amarillas. Sin entrar en el funcionamiento de un escenario, sí que puedo enseñar alguna cartita o insinuar alguna característica. Y luego ya las zonas rojas, insisto en que jamás voy a contar la historia, ni siquiera voy a contar lo que pasa dentro de un escenario, pero en algún caso sí que quiero explicar en detalle cómo funciona un escenario mecánicamente hablando. En particular, hoy va a haber un segmento en el que voy a explicar en qué consiste el escenario 2, que mecánicamente es un tanto especial. Y a aquellos que no os importe que os destripe cómo funciona, de hecho, en particular, si queréis ayudarme a dar feedback de qué impresión os genera, consideráis que va a funcionar, o si veis algún modo de romperlo, lo cual puede ser importante, pues ahí sí podríais ver esas zonas, pero cualquiera que no quiera saber cómo funciona mecánicamente un escenario, no quiera saber ya ni absolutamente nada sobre pues no debería
ver esas secciones. De modo que a partir de ahora quedáis ya avisados de cómo va a funcionar el resto de esta serie, ¿vale? De modo que voy a empezar hablándoos sobre... Bueno, voy a recordaros cuál es la estructura de la campaña de la marea creciente. Esto en realidad es lo mismo que ya conté en el vídeo de por qué la ciudad sumergida no funcionó. Insisto, uno de mis mejores vídeos a mi juicio. Al final tendrán razón los que dicen que soy un prepotente y un hater, van a tener razón al fin y al cabo, ¿no? Que es un gran vídeo ese, yo creo, el de la ciudad, el por qué no funcionó. Creo que doy con las claves de por qué el juego funciona, ¿no? Y estoy aplicándolas a esta serie. Os recuerdo, la campaña está claramente estructurada en 3 actos. Son 8 escenarios que están divididos en 3 actos. Tenemos un acto 1 que consiste en que los investigadores van poco a poco descubriendo síntomas del despertar cósmico de Cthulhu como entidad cósmica, como digo, no como ser tentacular gigante, sino como entidad cósmica. Y en la propia Arkham van empezando a surgir algunos indicios. En particular surgen 2. Primero, una serie de actividades inusuales del océano. Y en segundo lugar, varias personas que afirman tener visiones extrañas y consistentes, ¿vale? Estos 2 indicios se investigan en los escenarios 1A y 1B y se puede hacer en cualquier orden. De hecho, el arranque de campaña es todo un tributo a El legado de Dunwich. Ambos escenarios, da igual en qué orden se jueguen, van a desembocar en un escenario 2 que quiero que sea traumático. Quiero que sea un escenario que realmente sea un punto de inflexión en la campaña y que no deja a nadie indiferente. Por eso es un escenario que me está costando mucho diseñar. Voy a explicar en la zona roja más adelante, voy a explicar por qué. Porque tiene una característica muy única. Pero me está costando mucho diseñarlo, pero porque es muy importante. Quiero que sea un punto realmente de inflexión en la campaña. Quiero que sea un poco lo que era el juramento inconfesable en Carcosa. Ese punto de inflexión de la campaña. De hecho, coge muchísima inspiración del juramento, sobre todo en temas de presión psicológica a los jugadores, ¿no? De un modo o de otro, a nivel de historia, es un escenario que pondrá de manifiesto que los investigadores tienen que viajar a la propia ciudad sumergida de Erlaye. Todos los indicios que van a ir encontrando van a apuntar a que efectivamente lo que está ocurriendo es que algo está despertando en algún lugar del Pacífico. Es decir, no va a ser que te hace una oferta que entre comillas no puedes rechazar, sino que toda una serie de indicios que has ido encontrando durante los primeros escenarios van a llevar a que inevitablemente tienes que ir ahí porque es el origen de todo lo que está ocurriendo, ¿vale? Esto desemboca en un acto 2. El escenario 2 es un punto de inflexión y a partir de ahí se pasa a lo que será ya una segunda parte de la campaña. El acto 2 sería lo más similar a lo que oficialmente fue la ciudad sumergida. Es decir, es la investigación de diferentes zonas de la ciudad sumergida de Erlaye, aunque con algunas, solo con mi toque personal y con algunas características. Habrá diferentes zonas que podrán investigar. Va a ser algo muy similar a lo que se plantea en Hemlock Vale. Tendrás diferentes zonas de Erlaye que podrás investigar en principio en cualquier orden. Aunque debo decir que tengo algunas dudas sobre el planteamiento de esta sección, porque me estoy dando cuenta, a la hora de plantear el 1A y el 1B, pues me di cuenta de lo tremendamente importante que es la linealidad para poder tener una buena narrativa. Me ha costado mucho solamente cuadrar narrativamente el hecho de que da igual en qué orden se juegan los primeros 2 escenarios. Que si juegas primero el 1A, tiene que desembocar en el 1B. Y viceversa, a nivel de historia. Me he dado cuenta de que no es fácil de que casen ambas historias. Ni te cuento si hemos de casar 3 pequeñas historias. Que justo por qué las llaves escarlata no funcionaron. Porque era imposible casar tantas historias. Al menos daba la sensación de que eran historias sueltas, sin relación unas con otras. Y creo que Hemlock Vale lo hace de un modo elegante. Sé que debería funcionar, pero tengo dudas. Es que nuestro compañero Sefi, con su un gran comentarista del canal, me comentaba que le gustaría, consideraba que era mejor dejarlo como está, que sea no lineal, porque le comenté justamente esta idea, que tengo dudas de si podría estar mejor hacerlo lineal. Por ahora voy a dejarlo así, pero aún tengo la duda, así que podría todavía cambiar. De hecho, aún no he terminado el acto 1, le queda un poquito de alpha testing todavía, y cuando acabe con eso, pues ya empezaré con el acto 2. Y luego el acto 3 va a ser un poco el clímax de la campaña, en el cual lo que ocurrirá será que los investigadores han llegado demasiado lejos, han alcanzado un conocimiento que no se debería haber alcanzado y tendrán que hacer frente a la verdad, pudiendo entrar o no en contacto con el primigenio Cthulhu, insisto, como entidad cósmica y no como ser tentacular gigante, ¿no? Luego, hay una inspiración que estoy cogiendo para esta parte, o de hecho gran parte de la historia estoy inspirándola mucho en el que es mi relato favorito de Lovecraft, que es El susurrador en la oscuridad. No soy súper fan de Lovecraft, no creáis. Yo conocí su obra gracias a Arkham,
hubo muchas historias que no me gustaron de Lovecraft, pero hubo una que me gustó mucho, que fue El Susurrador. Y también tiene mucho de esto que comento aquí, de que cuando llegas demasiado lejos, llegas a cosas que no deberías haber descubierto. Entras en contacto igual con seres que están más allá de lo que la humanidad en principio estará destinada a descubrir, ¿no? Y como digo, ahí deberán hacer frente a la verdad. Y va a haber una cosa que afecte mucho, que es lo que llama el marcador de revelación. Lo que expliqué en el vídeo de por qué la ciudad sumergida no funcionó, que una característica va a ser un marcador que está en el registro de campaña, se llama revelación, donde los investigadores tienen que ir haciendo marcas siempre que decidan asimilar un conocimiento. Hay diferentes puntos donde se nos dé la opción de asimilar o rechazar un cierto conocimiento. Si lo asimilas, pues tendrás una ventaja en forma de un apoyo de historia, experiencia adicional, pero habrá que ir haciendo marquitas ahí. Y cuantas más marcas llegues, pues digamos que más cosas vas a descubrir que tal vez no deberás haber descubierto. Todo eso va a desembocar en ese acto 3, que sinceramente no tengo todavía ni siquiera muy claro cómo lo voy a acabar resolviendo, pero sí quiero que tenga mucho que ver con eso. Serán los últimos 2 escenarios, el 4 y el 5 de la campaña, ¿vale? También quería contaros un poco cuál es el planteamiento inicial de la campaña. De hecho, la idea un poco de este vídeo era hacer algo similar a lo que suelo hacer en las reseñas oficiales de campañas. Primero os doy un poco una idea general de la historia, del planteamiento de la historia sin spoilers, y luego cuento un par de pinceladas de cada escenario, insisto, sin por ello destripar nada importante de la historia. En este caso, yo al inicio de la historia he querido que sea todo un tributo a El legado de Dunwich. Para mí es una fantástica campaña. Y no solo he utilizado el hecho de que los investigadores pueden jugar el 1A y el 1B en cualquier orden, sino que he utilizado al personaje del Dr. Armitage como nexo entre los investigadores y la historia. Tengo claro que no voy a cometer el error que cometen a mi juicio los diseñadores oficiales de tener siempre un NPC tirando de la mano de los investigadores, que esté dando órdenes, tenga autoridad sobre los investigadores, sino que debe ser algo, si hay algún tipo de NPC que da algún tipo de instrucción a los investigadores, debe ser natural y debe ser elegante. Y creo que Dunwich con Armitage lo hace muy bien. Ya adelanto que Armitage no voy a utilizarlo mucho como personaje, solamente va a ser un poco el arranque de la historia, va a ser un poco el que tire, le coja de la mano a los investigadores y les meta de lleno en toda la faena que se van a encontrar durante la campaña. Es un planteamiento muy similar a Dunwich. Armitage va a contactar a los investigadores y les va a pedir ayuda con un cierto asunto que en Dunwich sabéis que es la desaparición de Morgan y Rice. Y de aquí es que Armitage ya ha hecho pesquisas sobre lo que está ocurriendo, y dado que Armitage tiene ya mucha experiencia en contacto con el ocultismo, de hecho, hago un pequeño guiño a la historia de Dunwich, porque una frase del prólogo dice: ya habías trabajado antes con Armitage con aquel asunto del Necronomicon. Bueno, es un guiño a Dunwich, es un guiño a lo que pasa en la campaña de Dunwich, es decir, que ya los investigadores han trabajado previamente con Armitage, así que saben un poco ya que lo que se van a encontrar no va a ser muy agradable, que digamos, ¿no? La cosa es que Armitage está teniendo informes, está conociendo a varias personas del ámbito académico que tienen esa especie de visiones, alucinaciones, en la que ven arquitecturas extrañas que son coherentes unas con otras. En particular, hay un profesor, que es el profesor Marcus Webb, que fue el primero que empezó a reportar estas visiones y tiene incluso la sospecha de que podría ser algún tipo de canalizador de otras personas que también pueden estar viendo cosas similares, ¿no? Al mismo tiempo, un amigo suyo que trabaja en el Centro de Investigación Marítima en el puerto de Kingsport le ha llamado diciéndole que los sonares, los equipos de medición están dando patrones muy atípicos y que los marineros se comportan de modo extraño. Están diciendo que se niegan a zarpar por diferentes motivos que son inexplicables, ¿no? Armitage, con buen criterio, considera que ambos fenómenos están relacionados, de algún modo. Esas visiones y lo que pasa en el puerto guardan relación. Entonces, nos pide ayuda para trabajar con ello. Y nos dice que ambos hilos de investigación son igual de importantes. Podemos elegir entre ir primero al puerto a ver en detalle qué pasa allí, o podemos quedarnos en la universidad, en los aledaños de la universidad, para hacer pesquisas y investigar un poco a diferentes personas que puedan tener estas visiones. Esto se refleja mecánicamente con el hecho de que los investigadores pueden elegir en qué orden se van a jugar esos primeros 2 escenarios. De modo que esto será lo más similar a un vídeo de reseña de campaña en la que os cuento el planteamiento inicial de la historia sin por ello entrar en nada que ocurre a partir del primer escenario. De modo que ahora voy a contaros un par de pinceladas sobre los escenarios 1A y 1B. En todo caso, son todavía zonas verdes en las que no voy a contaros nada que sea realmente relevante, ni siquiera a destripar ninguna carta que sea realmente importante, ¿vale? De modo que voy a contar primero el escenario 1A, Corrientes Extrañas, el que se juega en el puerto de Kingsport
y tienen a los investigadores tirando del hilo de los diferentes fenómenos extraños que tienen lugar en las mareas, ¿no? Es un escenario que tiene lugar con el puerto de Kingsport y el Centro de Investigación Marítima. En particular guarda relación con que llegan allí uno de los investigadores, el contrato de Armitage, se explica un poco lo que ha ocurrido y se destaca que hay una joven investigadora del grupo que ha desaparecido sin dejar rastro y comenta que sospecha que ha encontrado algo importante porque justo antes de desaparecer parece que había estado trabajando como una loca, de modo muy frenético, haciendo un montón de apuntes y sospecha que ha podido encontrar algo que no debe haber encontrado, ¿no? Eso es un poco lo que les da lo que da cuerda a los investigadores para empezar a tirar del hilo. Y desemboca un escenario que he intentado que sea muy genérico. Este fue el primero que diseñé, por lo tanto fui muy conservador, no quise hacer ninguna cosa muy rocambolesca, pero sin embargo sí que hago alguna cosa que se sale un poco de lo habitual, como por ejemplo hay un vehículo que se puede utilizar en el escenario. Y el hecho de que hay algo que, insisto, yo siempre digo mucho, que llevo tiempo echando de menos en el juego oficial, y es que los escenarios tienen que poder resolverse de diferentes modos. A menudo ya casi todos los escenarios oficiales ya son el mazo de acto es lo que tienes que hacer y punto. No puedes salirte mucho de lo que te indica el acto, ¿no? Antiguamente sí que podía haber modos diferentes de resolver algunos escenarios. El mejor ejemplo justamente está en Dunwich. De hecho, te digo más, los escenarios 1A y 1B de Dunwich, ambos tienen múltiples modos de resolverse. Por ejemplo, el 1A, el de la universidad, ese tiene 3 o 4 modos de resolverse diferentes. El de Clover Club tiene 2 o 3 modos de resolverse. Y, como digo, cada vez se ve menos en el juego oficial. Por eso yo puse mucho énfasis en que este escenario tuviese varios caminos, bifurcaciones. Tanto el acto 2 como el 3 están bifurcados. Ambos tienen 2 modos diferentes de resolución. Con todo es un escenario muy sencillo, sin grandes pretensiones. No. Sobre todo, hay una cosa que no quiero hacer, es que no quiero idear una mecánica y abusar de ella toda la campaña. Porque una cosa que te pide esta campaña es tirar como Innsmouth, inundaciones por un tubo, los lugares estos de los túneles de las mareas por un tubo, que al final ese conjunto de lugares se usa en 6 escenarios y acabas hasta las narices de ver siempre los mismos lugares en todas las partidas, ¿no? Eso es lo que intento evitar. Intento que cada escenario sea un poco único. Algo que hacía muy bien Dunwich y hacía muy bien Carcosa. Y hasta la Era Olvidada, que me encanta, también peca un poco de que hay algunos escenarios muy iguales. El 1 y el 5A son calcos. El 2 y el 5B son calcos, ¿no? Trato de evitar eso. Sobre todo trato de ilustrar la filosofía de diseño del menos es más. Intento siempre, con lo menos posible, transmitir lo máximo. Es algo que a mi juicio explicaba muy bien Richard Garfield, el diseñador de Magic, cuando habla del concepto del complexity budget o el presupuesto de complejidad. Podéis investigarlo si queréis, buscarlo en Google, que es el complexity budget o presupuesto de complejidad. Simplemente dice que un juego de mesa tiene una cierta cantidad de complejidad que puede soportar. Si gastas más complejidad que tu presupuesto de complejidad, va a estar mal diseñado el juego. De hecho, si ves cualquier juego que tiene más de 15 o de 10, 15 tokens diferentes, por lo general está mal diseñado. Es una buena referencia para el diseño del juego, que comenta mucho nuestro amigo Nano de Dados Cargados. Un saludo si me está viendo Nano, que es un buen criterio para ver si un juego está bien o mal diseñado, si tiene muchos tokens diferentes. Y eso justamente viola el principio de complejidad que comenta Garfield, del presupuesto de complejidad, ¿no? Básicamente, cuando tú añades algo, una característica a un escenario, a un juego, si esa característica añade poca complejidad, pero mucho valor, está bien diseñada. Y es lo que trato de aportar siempre en todos los escenarios, y en este creo que lo consigue muy bien, porque es muy, muy simple el escenario, ¿no? Luego estaría el 1B, el que denomino la red sensitiva, que es el escenario que puede jugarse como primero o como segundo, como digo. Y es ese escenario en el cual tenemos que ir haciendo una búsqueda e interrogando diferentes personas a lo largo de todo Arkham que afirmen estar teniendo esas visiones. El objetivo es localizar a las víctimas de esas visiones, las cuales, como digo, parecen estar siendo canalizadas por uno de los profesores de la universidad, el profesor Marcus Webb. Así que tenéis claramente un planteamiento muy similar a las máscaras de medianoche, que tenéis que localizar a esos 6 sectarios, localizarlos y luego interrogarlos o quitártelos del medio de algún modo, ¿no? Realmente es un escenario con muchísima inspiración en las máscaras, solo que en este caso está buscando víctimas. Hay 5 diferentes víctimas que va a tener que localizar e interrogar durante el escenario. Y es un poco una especie de fusión entre las máscaras de medianoche y los hilos del destino.
Porque Hilos del Destino tienes una serie de hilos argumentales que están simultáneamente en juego y que tienen diferentes capítulos. Son como pequeñas historias que tienen diferentes capítulos, ¿no? Es un poco una mezcla. De hecho, a un nivel mecánico, literalmente estoy mezclando las dos características de ambos escenarios. Por ello puedo decir que es un escenario más ambicioso a nivel mecánico que el anterior. Pero como digo, pese a todo, no intenta hacer nada muy loco, porque toma como referencias escenarios que están probados. Las máscaras, Hilos del Destino. En particular, yo estoy muy contento de cómo está funcionando, porque como conté en el vídeo anterior, la primera iteración fue un desastre. Salió muy, muy mal. Pero fuimos poco a poco puliéndolo y al final, en la tercera iteración, ya empezó a hacer clic, empezó a funcionar y aún sigo todavía puliéndolo, haciéndolo cada vez mejor. En particular, estoy muy, muy contento de cómo funciona el mazo de encuentros, que ya en la segunda iteración estaba casi perfecto. En particular, la carta que pongo aquí a la derecha es para mí una de mis favoritas, de las que más me gustan del escenario, porque es súper sencilla, súper temática y es muy tocapelotas. No es muy complicada la quitar de medio, pero es muy tocapelotas. Incluso te hace una cosa que me gusta mucho, es crear dilemas. Crear dilemas de si te interesa dejarlo en pie, dejarlo con vida o quitártelo de en medio, ¿vale? No voy a entrar mucho más en las dinámicas del juego porque sí que será entrar un poco en zona amarilla ya, ¿no? Como digo, me encanta cómo han quedado los sectarios del escenario, ¿no? Y tiene aparte esa característica que tiene mucho tanto las máscaras como Hilos del Destino, que es el tema de a ver hasta dónde llegas. Tienes un modo de medir el éxito en función de, en las máscaras, cuántos sectarios has conseguido interrogar, ¿no? Aquí tienes algo muy similar, solo que me atreveré a decir que por lo general te va a interesar resolverlo o llegar lo más lejos que puedas, porque quedarte atrás podría ser problemático más adelante, ¿vale? De modo que ahora sí voy a entrar ya en una zona de considera amarilla, que es que voy a hablar del escenario 2 y este sí que es un poco más especial. Es un escenario que en particular, a aquellos que queréis tener una buena experiencia a ciegas, recomendaría que no vieses lo que viene ahora. Porque, bueno, a ver, voy a hacer una zona amarilla y una roja, ya adelanto. La amarilla es un poco de aviso, que sí que puedo empezar a destripar algún detallito más que quizás si entraras 100% a ciegas te impactaría más, ¿no? Así que lo dicho, lo dejo a discreción del espectador si quieres seguir viéndolo o no, ¿no? Va a ser una zona amarilla y luego tenemos una zona roja, donde voy ya a dar detalles de cómo funciona mecánicamente. Entonces, si no quieres ver esta parte, te aconsejo que saltes al último capítulo, que es planteamiento del interludio, que es zona verde otra vez, ¿no? Bueno, que aviso ya que aquí sí que puedo entrar a alguna cosa que aquellos que tengáis más, que queráis entrar más a ciegas, recomendaría que no viese. Así que avisaos quedáis, ¿vale? Bien, pues este escenario, como comenté anteriormente, quiero que sea traumático. De hecho, se va a producir un evento traumático durante el escenario que va a hacer que Arkham deje de ser un lugar seguro. Y en parte es un modo que tengo de motivar a nivel de historia y de justificar por qué los investigadores se van a ver empujados hacia Erlaye. No solo por los indicios que han encontrado, sino porque Arkham va a dejar de ser un lugar seguro. Por motivos que sí que no voy a entrar y no voy a detallar. De modo u otro, es un escenario que coge mucha inspiración con el juramento inconfesable. He cogido muchas características del juramento, sobre todo aquellas que meten esa presión psicológica a los jugadores. De hecho, puedo decir que cuando alfatesté por primera vez el escenario, tuve unas sensaciones muy interesantes a nivel psicológico. Creo que conseguí realmente hacer algo muy parecido a lo que yo recuerdo que fue el juramento a ciegas. Sí, creo que la premisa está muy bien planteada. Otra cosa es cómo la ejecute, pero está muy bien planteada, a mi juicio. Se basa en una característica que es muy única. Me atrevería a decir que lo que he hecho en este escenario no hay ningún escenario oficial que lo haya hecho. Hay alguno que ha hecho cosas parecidas. Por ejemplo, por poner algún ejemplo que no insinúe demasiado, tienes Se cierra el telón de Carcosa. Cojo algo que va un poco en esa línea de lo que hace este escenario. Y sí puedo decir que está diseñado de un modo que la defensa de horror, la defensa de la cordura, es absolutamente crítica, hasta el punto de que mis testeos están sugiriendo que este escenario te va a sugerir que necesitas un mazo que tenga muy buena defensa de horror. En particular lo testé con el grupo de Rita y Tony y lo pasaron muy, muy, muy mal, porque con cordura de 5 este escenario va a ser muy complicado de superar y eso que una vez más he planteado dos modos diferentes de resolverlo, pero ya adelanto que los dos modos me estoy dando cuenta que están planteando muchos problemas a nivel de diseño, que voy a detallar en la siguiente sección, que es roja, que sí que ya recomiendo que no veáis, a no ser que de verdad queráis ayudar
en la parte de feedback, beta testing, o que no os importe realmente no entrar a ciegas la campaña. No voy a entrar en la historia, como digo, pero sí voy a explicar mecánicamente cómo funciona, porque voy a explicar qué problema, en particular, cuál es la dificultad que tiene a nivel de diseño el planteamiento que he puesto. Pero una cosa que me gusta mucho es que es un mazo que mis testeos sugieren que requiere un deck building más bien específico. La verdad es que muchas campañas oficiales se pueden afrontar más o menos con el mismo mazo. No hay que adaptar mucho. O sea, si juegas una campaña u otra, bueno, la verdad es que Carcosa requiere mucha defensa mental. Pues quizás un mazo que funcione bien en Carcosa también deberá funcionar bien en la Marea Creciente. Porque la Marea Creciente, una vez más, coge muchísima inspiración de Carcosa y este escenario es súper cañero. Como digo, quiero que sea deliberadamente duro y que no deje a nadie indiferente. Puede que incluso con futuros vídeos ponga zonas ya no rojas, sino ultra rojas, o a carmesilla, con detalles brutales de nivel mecánico de que intento hacer, ¿no? Pero bueno, lo que sí puedo decir, sin entrar en mucho detalle, es que he puesto mucho énfasis en la correlación entre las dinámicas de juego y el tema del escenario. Otra cosa también, nuestros amigos de Dados Cargados comentan mucho, tienen un vídeo muy bueno al respecto que se llama Tema y dinámicas, una interacción clave. Y la verdad es que ese vídeo me lo he vuelto a ver sinceramente para plantear parte de la campaña, porque es súper importante tener una correlación entre dinámicas y el tema. Que no pase como le ocurre a David Auslos, tienes buenos ejemplos en ese vídeo, el caso de Panic Station, donde la estrategia óptima es hacer lo contrario de lo que él quiere que los jugadores hagan. El meterse en el papel. Y luego diseña otro juego, que el Darkest, en el que él esfuerza a través de un mecanismo súper sucio a meterse en el papel, ¿no? Entonces, he intentado hacerlo de un modo mucho más elegante, por supuesto, ¿no? Y creo que lo consigo bien, pero hay alguna problemática que voy a explicar en la siguiente sección, que, como digo, voy a advertir que es una zona roja. Aquí voy a detallar el funcionamiento mecánico. No, insisto, no voy a contar la historia, pero aquí sí que voy a destriparos el funcionamiento mecánico del escenario, ¿vale? No, que si lo queréis ver, adelante, pero yo confío en la inteligencia del espectador, que está avisado ya. Si no quieres ver un funcionamiento mecánico, pues mejor no lo veas. De hecho, te digo una cosa, si quieres tener una experiencia a ciegas muy buena, evita ver lo que voy a contar a continuación, porque voy a destriparos las mecánicas. Pero si quieres ayudar un poquito a la parte de testear y equilibrar, dar feedback a la campaña, pues bienvenido sea. A esas quedáis. Así que paso ya, en 3 segundos, a mostraros. 1, 2 y 3. El tema está en que en este escenario las visiones extrañas que aparecían en el Estadio 1B son una plaga que empieza ya a extenderse sin control por todo Arkham. Todos los diferentes barrios de Arkham empiezan a caer víctimas de esa histeria, de esa plaga, de modo masivo, ¿no? No ocurre de modo inmediato, pero en un punto del escenario se empiezan a colocar, como veis en la imagen, una serie de fichas de horror sobre los lugares que representan la histeria y las visiones que van extendiéndose por todo Arkham, ¿vale? Esa histeria, pues, tiene un efecto a nivel mecánico, que es que hace, si tú acabas el turno en un lugar que tiene horror encima, pues vas a ser susceptible a ser víctima también de esas visiones, o vas a ser recibiendo horror a nivel mecánico. Como digo, es la plaga de histeria que va asolando todo Arkham. Y aquí se puede resolver de varios modos esto. Como digo, los investigadores se ven afectados también por esta plaga. Lo que ocurre es que se dan cuenta de una cosa. Se dan cuenta de que esas visiones que tienen están revelando algo. Hay algún tipo de patrón. Ven que esas visiones no solo son locura pura, sino que son como una especie de llamada, que te está intentando dar algún tipo de información, ¿no? De modo que aquí surgen dos posibles estrategias, que es que los investigadores pueden decidir resistir las visiones, mantenerse en la ciudad, mantener su cordura lo más intacta posible, pero recibiendo, expuestos a las visiones, hasta que se revele el patrón, lo cual da un escenario de supervivencia, como el fantasma de la verdad, por ejemplo, en Convicción, o poner pies en polvorosa, o huir. Otra alternativa puede ser Arkham no es seguro, hay que salir de aquí. De hecho, Armitage les da una pequeña pista, que el único modo de huir es buscar el origen de todo. Y el origen de todo está en el mar, está en el océano. Lo que ocurre es que llegar hasta el puerto no va a ser fácil. Con la que se está montando en Arkham y tal y como están las mareas, no va a ser fácil huir. Así que ambas opciones son igual de complicadas. Quedarte y aguantar en pie va a ser difícil. Salir por patas también va a ser difícil. Al final lo que tienes son dos escenarios en uno.
tienes por un lado un escenario de supervivencia si quieres intentar aguantar, lo cual va a poner tu cordura al límite, porque al final va a ocurrir lo que se ve aquí. Esto es más o menos cómo acaba el escenario. Está diseñado para que sea inevitable, que al final toda la ciudad, todo el mapa se llene de locura, ¿no? Entonces, va a ser muy complicado sobrevivir, pero si lo consigues, tendrás un premio. La otra opción puede ser intentar huir, intentar salir corriendo, lo cual puede ser más seguro de cara a tu cordura, pero tendrás que currártelo mucho para poder llegar hasta el puerto y salir de aquí. Esto tiene un problema, y me he dado cuenta muy rápido en cuanto he empezado a testear que a nivel de diseño esto es muy problemático. Tener que hacer dos escenarios a la vez es difícil porque el mazo de encuentros y los lugares, digamos que son estrategias contradictorias. El tener que intentar aguantar y el tener que huir es contradictorio. Si quieres aguantar, verlo del siguiente modo. Si quieres aguantar, la perdición es positiva. Cuanto antes acabe el escenario, mejor que mejor. Mientras que si quieres huir, al revés, la perdición es el temporizador, el tiempo que te queda para huir. De un modo o de otro, debo decir que este escenario yo cuando lo diseñé, cuando estaba en la mesa de diseño, cuando estaba poniendo en un blog de notas las ideas básicas, una idea básica del escenario es que quiero que la cordura y el horror sean la condición de derrota. Quiero que el tiempo sea generoso o no. Lo siguiente, que el tiempo no sea un problema, sino que acabes palmando inevitablemente si te quedas demasiado tiempo. O si no gestionas correctamente los lugares que llamamos viciados o histéricos. La histeria se extiende por acá. Si no controlas esa histeria, pues va a haber problemas. Un poco tienes parte de control de área, otra supervivencia y otra de huida. Como digo, es contradictorio. Yo al principio tenía el escenario con conjuntos de encuentros modulares de sectarios. Me di cuenta muy rápido de que el escenario puede romperse muy fácil si juegas con mazos de perdición. Cualquier mazo de juego con perdición, de hecho cualquier investigador que gire en torno a la perdición, una Marie Lambeau, una Mina, lo rompe. Es que lo rompe, porque solo te dedicas con lo compacto, oscuro, rompes el escenario. Cada turno, pum, 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 hago 3 pruebas y en 3 turnos gano por supervivencia. Cosa que evidentemente rompe el escenario, ¿no? Y eso me llevó a varias conclusiones. Primero tengo que quitar todos los conjuntos de sectarios. Lo que ocurre es que hay uno que no quería quitar, el conjunto del acólito oscuro, el que enseñé antes. Pues es un conjunto que no tiene tanto generador de perdición. Simplemente el bicho, el sectario, te impide ganar pistas. El hecho de que no reciba perdición no es un problema, es un tocapelotas igual. El tema de que reciba perdición es un extra, es un plus. De modo que me di cuenta de que si mantenía ese conjunto, seguía con el tocapelotas pero no rompía el escenario por perdición. Con todo, mientras no se añada mucha perdición deliberadamente, bueno, no tiene por qué ser un problema. Otra cosa es que tenía una ficha simbólica que metía perdición a enemigos, lo cual rápidamente tuve que quitar. Entonces tuve que replantear una de las simbólicas para que funcionase. Básicamente, como rompí el escenario, tuve que volver a plantear un montón de cosas, ¿no? De hecho, es lo que comento aquí. Es que es contradictorio. Si quiero hacer un escenario de huida, la perdición es mala. Y si quiero hacer un escenario de supervivencia, la perdición es buena. De modo que no me quedó otra que volver a la mesa de diseño y replantear gran parte del problema. Esto es justamente lo que comentaba aquí. Primero, no puedo incluir el mazo de encuentros ni de fichas simbólicas que generen perdición, lo cual hace que ambas estrategias estén equilibradas. No quiero que el tiempo sea un problema. Aunque intentes huir, quiero que el tiempo no sea un problema. Que aunque huyas, de hecho, la estrategia que seguí jugando a ciegas, la versión 0.11, la primera que jugué completa, porque la 0 fue un desastre absoluto que no llegué a acabar, gané la partida al absoluto límite, yendo por la opción de huir. Me sobró un punto de cordura en cada personaje. Y como digo, segundo, hay que invalidar cualquier estrategia que implique perdición. Digo, no me importa que se pueda calcular el número de rondas. La condición de derrota principal del escenario va a ser por horror, por cordura. Y el tiempo tiene que dar más que de sobra, pero debe ser lo bastante largo como para que la estrategia de resistir no sea trivial. Este es un escenario que yo creo que va a requerir mucho beta testing si quiero realmente pulirlo. Yo creo que estoy más o menos contento con cómo está ahora, pero tengo que seguir testeándolo. Ahora mismo, mi solución, lo cual será yo creo que ya un spoiler muy importante de una carta del escenario, a continuación voy a poner la carta que incluye la regla de oro que marca todo el escenario, que es la siguiente, amigos. Es una de las cartas de plan que tiene las dos siguientes reglas. Primera, esto es muy ambicioso, pero me está gustando mucho cómo queda, que es que los investigadores en lugares viciados, que tienen horror encima, no pueden curar horror.
decir, que estoy automáticamente cargándome todas las cartas que curan horror. Lo cual te va a poner los huevos de corbata, porque si confías en Peter Silvestre, no puedes, porque no te va a poder, porque no puede curar, cuenta como curar horror. Es una capacidad que aunque dispare en Silvestre, la activas tú. Entonces no puedes utilizarla, no se puede. No pueden curar horror, ni en sí mismos, ni en ninguna carta que controlen. Y si debo aclararlo, lo aclararé. Quiero dejarlo así de claro. Ni ellos, ni ninguna carta que controlen. ¿Qué ocurre? Que puedo adelantar que va a haber modos de limpiar ese horror. Gastando pistas, ya lo puedo adelantar, gastando pistas. De hecho, esto da pie a una dinámica muy interesante, que es que cuando un investigador consigue limpiar de horror un lugar, está creando una ventana, un respiro, una ronda en la cual sí puedes curar horror. De hecho, la partida que jugué, Mark Harrigan aprovechó como un campeón esa ventana, tenía primeros auxilios que no lo podía usar. Harvey consiguió limpiar de horror su lugar y Mark dijo, vale, es la ventana que tengo, primeros auxilios, 1, 2, 3 acciones a curar horror a mansalva, y fue lo que nos salvó, fue lo que nos permitió luego superarlo. Y luego esta segunda línea, que aún no la he testeado, pero creo que es la baza que tengo para poder parar la estrategia de perdición, es que no se puede colocar perdición en cartas del jugador. Otra opción que tenía era que la perdición fuese negativa, es decir, que restase en vez de sumar. Lo que ocurre es que esto tienes otra vez la contradicción entre ambas opciones. Si voy por la opción de huir, estoy ganando tiempo, cuando no quiero que se pueda ganar tiempo. Quiero que el tiempo sea más o menos fijo. Entonces, la alternativa que he ideado es esta. Directamente no se puede poner perdición y voy a reventar cualquier baraja que intente jugar con perdición. Por ejemplo, tienes Pacto Oscuro, no funciona porque Pacto Oscuro la perdición es un coste. Así que no puedes poner perdición para ganar el más 3 de voluntad o de combate. Es cierto que esto beneficia a algunas cartas, como la iniciada en lo arcano, que no puede recibir perdición, pero ya ha entrado al juego una vez que dispara su obligada, pero no puede resolverla por esta estática que tengo en mi carta. De modo que la iniciada en lo arcano es un regalo absoluto. Incluso creo que deberá poner esa regla también en el plan 1, porque si no sería un regalo también, ¿no? Entonces tendría que valorarlo. Incluso puede que tenga que replantear el escenario en caso de que siga pudiendo romperlo. Pero por ahora yo creo que se puede ser una buena idea. No tengo confirmado que vaya a funcionar, pero es una buena idea. Y tienes también la regla aquí abajo, que al acabar el turno en un lugar viciado, que es con horror, tú recibes un punto de horror. No es directo, puedes asignarlo a un aliado, a un recuerdo querido, a un amuleto símbolo arcano, como quieras. Pero es un punto de horror o bien un daño y un horror directos si tu lugar tiene 3 fichas de horror. Lo cual ya adelanto que en la parte intermedia final va a ser bastante normal. Ya os digo, hay modos de limpiar y contener ese horror, pero está diseñado para que sea imposible, que sea inevitable, y esa inevitabilidad de todos locos, yo creo que es lo que hace el juramento. Creo que funciona muy, pero que muy bien. De modo, aquí voy a cerrar ya la parte roja de spoilers gordos y voy a cerrar el vídeo ya contándonos cómo plantearé lo que queda de campaña. Vale, supongo que cualquiera que no ha querido ver la parte anterior pues se ha incorporado aquí al vídeo. Bienvenidos de vuelta. Simplemente voy a contaros cómo estoy planteando, cuál es el estado en el que está la campaña y cuál es el puente hacia el segundo acto de la campaña. A hoy día, como digo, puedo decir que los 3 escenarios previos ya han superado la etapa de testeo alfa. No la han completado del todo porque aún quiero pulir alguna cosilla, algún detalle, pero en general estoy muy contento de cómo funciona. Sobre todo el 2 quiero darle más vueltas. Ahora he explicado en detalle la parte roja por qué tengo que darle vueltas. He explicado en detalle los problemas de diseño que tengo. Pero estoy trabajando en ello, ¿no? De un modo o de otro, el escenario 2 va a tener 2 modos de resolverse igualmente, que inevitablemente van a llegar al primer interludio de la campaña y será el nexo con el segundo acto. La cosa está en que en este punto será un poco de recapitulación de todo lo que ha ocurrido, será un poco un momento que a nivel de historia será un punto de respiro, donde los investigadores podrán sentarse, respirar y hacer balance de lo que ha ocurrido en los primeros 3 escenarios. Y ahí habrá consecuencias, ¿no? Hay cosas que hayan ocurrido antes de emprender la investigación de Arlaye. Como digo, es fundamental que van a ser los propios investigadores quienes deciden ir a Ciudad Sumergida, no porque tienen un NPC, ni siquiera ármitas, nadie les va a decir tenéis que ir a Arlaye. Ellos saben y llegan a la conclusión inevitable de que tienen que ir a Arlaye si quieren detener lo que sea que está ocurriendo. De modo que en las próximas semanas pasaré a plantear y diseñar el acto 2. Me gustaría, puede ser, antes de Navidad, me gustaría tener el acto 2 ya hecho
y puede que en las vacaciones de Navidades, primeros de enero, pueda acabar con el acto tercero y tener la campaña. Me gustaría antes de febrero tener la campaña diseñada, lo cual va a implicar muchas cosas. Puede seguramente también que los escenarios 1A y 1B los ponga públicos para beta testear. Aún no tengo siquiera muy claro qué es lo que voy a acabar haciendo, pero de un modo u otro voy a contároslo en estos vídeos, ¿no? La idea va a ser que dentro de poco, puede que en el siguiente diario de desarrollo ya pueda compartir el 1A y el 1B públicamente para que teste en beta quien quiera. Y luego a partir de ahí ya el resto, no sé muy bien lo que haré. No sé si lo sacaré todos juntos o irán uno por uno para que se puedan también beta testear, o sacar la campaña entera como beta y luego ya completarla. Seguramente, a ver, lo que queda es, evidentemente, yo ahora tengo que priorizar el diseño mecánico. Voy a acabar la campaña entera a nivel mecánico y luego el tema del arte gráfico, ilustraciones, será lo último que haga. Una vez esté ya beta testeada, pues el arte gráfico, si hay algún artista que quisiera colaborar, pues sería muy de agradecer, pero recordad que contratar artistas cuesta mucho dinero. Pues puede que lo más sensato sea utilizar ya o buscar en librerías imágenes públicas, pero no sería lo mismo, ¿no? Yo creo que Elementaristas quedó muy bien la parte gráfica dentro de lo que es el arte generado con IA. Sé que hay gente que está muy en contra de todo esto. Bueno, hay gente que está en contra de todo, por supuesto. Faltaría más. Hay gente para todo y todas son opiniones respetables. Pero es que para mí sería más práctico, porque no tengo dinero para contratar a un artista, no conozco a nadie que pueda hacer el trabajo que supondría ilustrar toda la campaña. Será titánico, será una burrada, ¿no? Entonces, a ver, quizás si me pongo a buscar en Google imágenes, pues podría, a ver, ser un proyecto fan-made que no voy a cobrar dinero por él. Entonces, bueno, como es sin ánimo de lucro, pues puedo igual salirme con la mía, ¿no? Justificar un poco de que mi proyecto no estoy cobrando dinero a nadie, no estoy monetizando los vídeos. Hay quien dice que hago todo esto para lucrarme económicamente, quizás. Otra burrada también que hace poco, pero bueno. No sé, eso ya es temas que plantaré en vídeos próximos. Así que por hoy voy a dejarlo aquí. Simplemente quería contaros en este vídeo en qué punto está, detallar cómo hemos ido trabajando el acto 1, que está creo que prácticamente hecho ya, está prácticamente listo para beta testear. Y en próximas semanas yo creo que iremos entrando ya. Puede que el siguiente diario sea ya, lo haga cuando ya empieza a entrar de verdad en el acto 2 de la campaña, porque el escenario 2 es que requiere spoiler muchas cosas o llegar a contar detalles que he contado hoy en la zona que ha advertido como roja, pero es complicado contarlo de otro modo, ¿no? Entonces simplemente lo voy a dejar ahí, que lo haya visto quien quiera y quien no, por supuesto. De hecho, no recomiendo que lo haya visto prácticamente nadie, porque destripo cosas que son muy interesantes, pero también son de strip un poco de nivel mecánico, cómo funciona el escenario. Solo recomendaré ver a quienes han querido colaborar un poco a nivel de feedback y testeo. Lo dicho, el siguiente diario seguramente ya lo haré cuando empiece a trabajar ya en el segundo acto de la campaña y tenga ya cosas que mostrar, ¿vale? Así que por hoy lo dejamos aquí. Como siempre, gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. Adiós. Bueno, voy a hacer otro vídeo aquí como anexo al vídeo anterior que voy a etiquetar como zona roja, en el sentido de que estuve explicando unos detalles en esa zona en la que explicaba por qué me está costando mucho equilibrar el escenario 2. Y tiene que ver con el modo en el que el escenario interactúa con la perdición, ¿vale? Entonces, he estado haciendo una búsqueda rápida en ArcanDB buscando qué cartas de jugador generan perdición. Esto va a tener que ver con una regla que he mostrado en esa zona roja, en la que intento evitar que esta estrategia pueda romper el escenario, porque me di cuenta de que las barajas que generan perdición rompen el escenario, ¿vale? ¿Cuál? No creo que sea un spoiler importante, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a poner aquí una etiqueta de spoilers rojos, para que simplemente esto lo vea quien ha visto cuál es esa regla que he tenido que añadir y por qué interactúa con la perdición. Quiero hacer una búsqueda de estas cartas que tienen perdición y verificar si la regla que he colocado funciona o no funciona, ¿vale? Así que a partir de aquí ya voy a considerar a quien sigue viendo esto, ya no le importa que haya destilpado la regla que se está, ¿vale? Así que 1, 2, 3, ya. Recordad esa regla que decía que no se puede poner perdición en cartas de jugador. Rápidamente, mirando esta carta, ya me he dado cuenta de un detalle. De hecho, ya he cambiado inmediatamente en esta carta. He añadido 2 palabras más
que es ni debilidades. ¿Y sabéis por qué? Un modo muy sencillo. Es por... ¿dónde está? Lo está cerrando aquí por lo que sea. No tengo el Action abierto. Aquí está, vale, sí. Con una debilidad del juego base. Que era corto que el escudo de plata. Porque esta carta, claro, siempre que ataca, bueno, pone presión en el plan. Claro, eso podría ser positivo. Pone presión en el plan. Esto no es lo que pensaba, fíjate. Porque yo pensaba que ponía presión sobre sí mismo. No, pero pone sobre el plan. Entonces igual hay que reformular esta expresión entonces. Igual hay que decir, las cartas de jugador de debilidades no pueden generar predicción. Una cosa así. Ni recibir perdición. Dirás tú que es enrevesado, pero es que es lo que tenemos que hacer para evitar que la estrategia de generar predicción rompa el escenario. No pueden generar ni recibir perdición. Yo entiendo que así estaría claro. Estará claro, pero bueno, no estoy muy seguro ahora. Justamente acabo de ver justamente vi esta carta, bueno, ni siquiera la llegué a ver, se me ocurrió y dije, ostras, pero este tío nos revienta el escenario, ¿no? Porque yo pensaba que ponía presión sobre sí mismo, pero no, lo pone en el plan. Y claro, eso sí que nos revienta el escenario. Porque simplemente aceptas pegadas de oportunidad una detrás de otras y te come a palos, pero ganas por supervivencia. Entonces, no rompería el escenario, efectivamente. Entonces, necesito que esta obligada no dispare. Entonces, lo que hay que hacer es que una debilidad no pueda generar perdición, no pueda colocar perdición. Y una carta de jugador no pueda. La otra carta en la que pensaba era el Dark Pact, el Pacto Oscuro, ¿no? No sé por qué no figura... no, Pacto de Sangre, no, perdón, lo dije mal. Pacto de Sangre, Blood Pact, sí. No pueden... Entiendo que generar perdición se aplicaría a esto. Es decir, tú no puedes... Con esta regla que he puesto aquí, cartas de jugador de debilidades no pueden generar ni recibir perdición. Yo creo que de este modo tiene que hacer que esto no se pueda hacer. De modo que no puedes pagar este coste. Eso quiere decir que no puedes, con esta versión de nivel 2, igual la de nivel 3 es igual, solo generas más 3 permanente. Yo creo que ahora sí. Yo creo que con este ajuste sí. De hecho, lo he hecho aquí en vivo delante de los valientes que no les importa que les haya destripado esta parte. Pero es que esto es importante de cara al diseño. Si te interesa el diseño mucho y no te importa que te haya destripado esto, pues bienvenido sea, ¿no? Esta carta que es verdad, revienta, rompe por completo mi escenario. Entonces, por eso tenemos que pararla. Tal cual. He hecho bien en hacer esta búsqueda. Pero mira, es que para esto está esto es literalmente el trabajo del diseño. Esto es literalmente el trabajo del diseño de juegos en general. Pero la idea del vídeo era simplemente hacer un poco un repaso de las diferentes cartas que hay por aquí. Fíjate, ¿cómo interactúa con el Barón Samedi? Esta es otra, la debilidad de Marie. Claro, no podría recibir presión de ningún modo. Entonces quiere decir que te sale y se queda ahí. Y durante todo el resto de la partida es un daño extra. Bueno, ya de por sí hay que tener en cuenta que este escenario penaliza a Marie de modo brutal. Porque Marie no puede aprovechar su habilidad personal de tener la acción extra para cartas con perdición, porque no pueden recibir perdición. Tú dirás, a ver, si es que es muy triste que un escenario que has diseñado impida jugar... Bueno, no le impide jugar, le quita su virtud, le quita su mayor virtud. Bueno, tened en cuenta, es imposible equilibrar un escenario para todos y cada uno de los investigadores del juego. Además, aun cuando eres valiente como es, puede que el equipo de diseño también oficial, parte de los problemas que tienen es porque son igual demasiado conservadores, igual no quieren dejar fuera de lugar a ningún investigador. Pero que si al hacer eso evitas cosas muy bonitas. O sea, por el hecho de que mi escenario se cargue a esta tía, bueno, no se la carga, simplemente le quita la virtud. Sigue pudiendo jugar y si tú le compones el mazo bien, pues... Yo te digo que el escenario 2 te pide mucha defensa de horror. Ella tiene mucha cordura, ella va a ser fuerte en este escenario. Voluntad, base, buena, hecho. Ya adelanto, la voluntad y el intelecto son muy importantes. Y el combate es lo menos importante de este escenario. La agilidad sí que puede ser importante, sí que bueno. Mari, yo creo que podría, sí, pierde su gran virtud, ya lo sé. Pero... podría ser bueno. Tiene el problema de que el Barón Samedi le cepilla el espacio de aliado. Es un daño extra que, ojo, esto con los lugares que tienen 3 de horror es un daño adicional, se la puede comer. Bueno, a ver, lo dicho es que no se puede equilibrar para todos los personajes, pero yo creo que se carga a 2, pero se carga a Mina Zidane también. Pero bueno, yo como no me gustan las campañas de las llaves, no me gusta nada de las llaves, bueno, no la he jugado nunca, es una expansión que no tengo.
Claro, no puedes utilizar su habilidad personal, pero tienes 9 de cordura. Solamente esto ya la hace fuerte en este escenario. Esta investigadora sería fuerte solo por la cordura brutal que tiene, aunque no tenga su gran virtud. Cuidado, ¿eh? Y creo que investigadores son las únicas, estas dos señoritas, ¿no? Sí, porque el resto son todo ya cartas de jugador. Yo generalmente no voy a evaluar las cartas de la llave escarlata ni la ciudad sumergida. Son opciones que no tengo. Y sinceramente no me sale de las narices calibrar para esas dos cartas. Lo digo así de claro. Que le parezca mal a quien esté viendo esto. No voy a calibrar sobre todo las llaves, es una expansión investigadora bastante abominable, ¿no? Toma abisal, fíjate esta carta, podrás poner perdición para el daño extra. Sí que perderás un poco la virtud que tiene, bueno, pero es una experiencia. Alisa Graham, sigues pudiendo mirar la carta, pero no puede hacer el scry, no puedes ponerle perdición para ponerla al fondo del mazo. Sigues pudiendo mirar, pide algo de... Aquí digo, la Alicea en Arcano esta tiene ventaja, porque la obligada no puede disparar y nada le impide que entre al juego pese a ello. Entonces, sí, esta chica va a ser fuerte, no se puede hacer nada. Las sumergidas, esta no viene a mirar. Lo mismo, Edge of the Earth, ¿vale? Esto puede retirar perdición del plan, lo cual sería más. Esto sería horrible. Quitar perdición sería horrible para la estrategia que estoy intentando parar aquí. Hemlock Vale. Bueno, no interactúa mucho por lo que esto de las llaves, no lo viene a mirar. Mira, la carta de Agnes, la habilidad de Agnes sería positiva porque pondrás perdición y lo que sería bueno. Ya más oro no puedes encajar en este escenario, así que, bueno, Agnes sería fuerte. Agnes sería muy fuerte en este escenario. David Renfield no podría recibir perdición. David Renfield sería un inepto, pero tiene algo. Tiene escudo de 2 de daño y uno de cordura, ¿vale? Deberes Mysteries. No se puede pagar el coste, así que no funciona. Esta carta no funciona. Esto de las llaves no la miro. Doom está es una debilidad. Esto es de las llaves, esto no lo miro. Fortune or Fate. Esto sería malo. Uno quiere quitar perdición en este caso. Esta carta no la quiere para ese escenario. Esto de las llaves, nada. Halo, esto sería malo también. Esto no lo quieres. Las esposas. No se puede colocar perdición. Te podría interesar que tenga... Esta carta no la quieres en este escenario. Mula Ritual no hace falta porque no puedes recibir perdición en tus cartas. La Mystifying Song para sobrevivir no la quieres porque quieres que la plana avance lo antes posible. Entonces las llaves, nada. Prophecy sigue funcionando porque el plan sigue teniendo perdición de todos modos, así que, bueno, esto no está mal. Esta es la carta que la que me revienta por completo este escenario. No sé si meter alguna regla específica. Bueno, el equipo oficial a veces ha demostrado que no le importa que esta carta rompa escenarios, porque esta carta rompe el escenario 2 del círculo roto y no les pareció mal a nadie. Lo rompe, no lo puedes tocar en el acto 1. Así que, bueno, si oficialmente no les parece mal, quién sabe, mira, si te sale, oye, pues buena suerte. No puedo hacer eso, no puedo ser tan cerdo. Hay que hacer algo para que esta carta no reviente, porque es del juego base. El juego base. Yo el juego, decir que lo diseño para el juego base original, no para el nuevo. Esta carta rompe mi escenario, entonces hay que pararla. Es para mí necesario entonces que hacer el ajuste solo por esta carta. Llaves, esto es de la habilidad. ¿Esto de qué es? Red Tide Rising, ¿esto qué es? Esto es la uniparalela, ¿no? Sí, no voy a tener en cuenta contenido paralelo tampoco. Fight the Win, lo mismo. Esta no es paralela, esta es la carta de la novela de Caroline. Esto pone perdición en el plan. Fíjate, otra carta. Si no pusiera lo de no puede generar una debilidad, no puede generar perdición, también esta carta también rompería mi escenario. Vale que no mucha gente tendrá la versión de To Fight the Black Wind, la versión de novela de Caroline, pero bueno, la gente juega digital, la imprima en proxy. Esta carta efectivamente reventaría mi escenario si no pusiese esa condición extra. La empresa de Tony, de hecho, que me está saliendo, estoy jugando con Tony en algunos de los testeos, pues entrará sin perdición, pero como tienes un then, como tienes un después, amigo, no puede recibir perdición, así que como no se puede completar esto, no entra la recompensa tampoco. Simplemente es un peso muerto, es un robo neutro, este bicho aparece por ahí, pero entra sin recompensa, bueno, puede igual recibir. Yo creo que simplemente sería un robo neutro, sencillamente. No haría nada. No era nada significativo. Pero bueno, le quitaría
el efecto negativo que tiene, ¿no? Esto de Hemlock Vale, Bump, retira aparición de ese enemigo, o sea que no quieres, ¿vale? Así que nada, estos llaves, y la zamacona, que es la debilidad de Alessandra Zorzi, de Hemlock Vale. La primera vez que negocia cada ronda, se le pone, o sea, bueno, es escurridizo, lugar vacío, no se puede negociar. Bueno, es verdad que le quitas el efecto de la mente malo, que es que recibe perdición siempre que Alessandra negocia, que es algo que va a hacer habitualmente. Este escenario no tiene mucho efecto de negociar, no como el 1B, que sí tiene mucho de negociar, pero este no tiene, bueno, tiene una carta que tiene un negociar solamente. Bueno, pero Alessandra tiene muchos efectos en su mazo de negociar, entonces, bueno, lo dicho es que estamos hablando de investigadores muy concretos, muy concretos. ¿Cuántos investigadores han sacado en la historia del juego sin contar en el capítulo 1, digamos? Vamos a mirarlo, vamos a echar la cuenta. ¿Cuántos investigadores han hecho? A ver, a buscar tipo investigador. ¿Cuántos han sacado? Vamos a ver. 85. Bueno, a ver, hay múltiples variantes, porque tienes, fíjate, Ascampi tiene un paralelo. Bueno, pueden contar igual, pero los del core están duplicados, pero tienen el core original y el revisado. Han sacado mínimo 70 investigadores diferentes. ¿Tú crees que yo voy a calibrar el escenario y mi campaña para todos y cada uno de ellos? Ya estoy haciendo un esfuerzo muy importante por fijarme en investigadores concretos que podrían romperlo. Una cosa es que lo rompan y otra que estén calibrados, que es diferente. Lo que no puede ser es que te lo rompan. Entonces, yo creo que estoy haciendo muy bien en revisar que investigadores concretos no lo rompan. Otra cosa es que algunos tengan más o menos sinergia o que sea más o menos fácil jugarlo, pero eso yo creo que es inevitable y falta también de la belleza del juego, ¿no? Igual que en el 1B tengo lugares que ciertos tipos de investigador pues lo pueden hacer más fácil. Yo creo sinceramente que el equipo oficial se esfuerza demasiado en equilibrar todo, que todo esté totalmente equilibrado, que todos los investigadores tengan las mismas posibilidades. Tiene una cosa que es negativa, que quita un poco de asimetría entre las diferentes clases, que fue una de las bases de Elementalistas, que yo quería que mis clases tuvieran, que realmente tuvieran más diversidad, pero no solo porque tengan más florituras, sino porque realmente, mecánicamente, sean más fuertes o menos fuertes en algo. Igual que en Magic tienes colores que tienen habilidades exclusivas. Si quieres daño directo y agresividad, juega rojo. Si quieres control, juega azul. Cosas así, ¿no? Yo creo que son pinceladas de mi filosofía personal de diseño, que es todo subjetivo, por supuesto. De hecho, no soy siquiera diseñador profesional, soy diseñador amateur. Yo soy profesor de electrónica. Todo esto lo que hago es lo hago en el tiempo libre y para echar un buen rato. Luego, lo que no hago es para estar ahí con malos rollos, desde luego, ¿vale? Así que bueno, voy a cortar este parche que puede que ponga como aditamento, como anexo al vídeo, al episodio 2 de mi diario de desarrollo de la marea creciente, reseño de la ciudad sumergida. Así que vamos a dejarlo aquí. Un saludo y hasta la próxima. Bueno, voy a hacer otra primera impresión. En este caso acabo de testear otra vez el escenario 2, que no sé si será la primera que publique, he grabado un par de ellas, pero madre del amor hermoso, Virgen Santísima, estoy con los huevos de corbata con mi propio escenario. Y no lo digo por exagerar, no lo digo por vender la moto, ya sabéis, pero Virgen, qué escenario, qué tensión, qué presión mete esta barbaridad absoluta, que está haciendo exactamente lo que quiero que haga, es meter presión psicológica a los jugadores al más puro estilo del juramento inconfesable. Debo decir que todavía, bueno, no es ningún spoiler decir que hay dos maneras de superarlo, hay dos estrategias que sí que me es muy complicado equilibrar. De hecho, en el vídeo, no sé si pondré esto en el episodio 2 o en el 3, no lo sé ahora mismo. Si lo he puesto en el 2, es algo que expliqué en la sección roja del 2. ¿Por qué es tan complicado calibrar y equilibrar estas dos estrategias? Porque son contradictorias. O mecánicamente hablando, lo que para una es bueno, para la otra es malo. Con cierto, una característica que es la perdición, ¿no? Pero bueno, lo que importa en este caso son las sensaciones brutales, pero absolutamente brutales,
que está en nuestro escenario en cuanto a presión psicológica. Es que no tiene comparativa, no, hay muy pocos escenarios oficiales que hagan cosas como esta, y es un escenario que es particularmente difícil insinuar nada, por lo tremendamente... bueno, y yo... Es difícil insinuar nada precisamente porque es un éxito en cuanto a diseño, porque he conseguido hacer lo que yo considero que los escenarios tempranos de Arkham hacían muy bien. Esa cohesión preciosa entre dinámicas de juego y temática y narrativa. Y esa elegancia mecánica de la que siempre hablo. Es que no puedo hablar de las mecánicas del escenario prácticamente ni de ninguna carta si no destripo la historia. De hecho, en este vídeo creo que dije que en las acciones rojas no iba a hablar de la historia y me di cuenta en cuanto lo vi repetido. Es que tengo que hablar de la historia si quiero explicar lo que está haciendo este escenario, ¿vale? Simplemente decir que ha acabado con los huevos de corbata, solo tenéis que ver cómo han terminado los investigadores. Voy a entrar en un poco de tacto de no enseñar el mapa porque ya es un destripe un poco de lo que ocurre. Hemos sacado todos al límite y mira que he jugado con Mandy, con Higher Education, que ha sido una barbaridad absoluta. De no ser por esa carta, yo creo que hubiera sido muy difícil sacarlo. Son cartas de encuentros que todas son más o menos conocidas, realmente no cuento nada que no haya que saber. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a dar paso a una sección roja en la cual sí que voy a enseñar un poquito, para la gente que está siguiendo el desarrollo mecánico del escenario, pues para poder contarles en un poco más de detalle lo que he hecho. Así que simplemente voy a contar hasta 3, a partir de aquí ya, cuando cuente 3, ya voy a enseñar el mapa y a hablar un poco en detalle. Si no, gracias por haber igualmente visto el vídeo hasta aquí, por el interés mostrado en este proyecto. Así que a la de 1, a la de 2, a la de 3. He hecho otra vez la estrategia de huir, que es la que en principio más sencilla, pero es la que yo creo que mejor testea el escenario. A pesar de que sé que la otra estrategia se rompe con perdición, al final, echando cuentas, es muy parecido. El número de rondas que nos han sobrado han sido muy pocas. Es decir, con 4 rondas más hubiéramos aguantado por resistencia y lo hubiéramos conseguido sacar igualmente por resistencia y con la segunda resolución, ¿no? La cosa es que, bueno, si puedo destripar un poquito más, si me permitís, cuál es la estrategia de huir, es un poquito especial. Es que el mapa empieza con estos dos lugares fuera de juego, que son la oficina del capitán de puerto y la doncella pálida, que es un barco, en el cual podemos huir. La cosa está en que, bueno, aquí tengo una errata, entre comillas, es que no he puesto las fichas de inundación porque es un rollo, tendrá que importar el módulo de Isthmus y demás. Bueno, es igual, yo entiendo que este lugar está inundado. De hecho, interactúa con estas cartas, de hecho, sí las he acabado. No he resuelto, el efecto de estas dos cartas. Bueno, aguantaba con un punto de vida, pero bueno, con la tensión al final me he olvidado de poner estos puntos de daño, que si no tenía uno con Silvestre. Digo, Silvestre ha sido útil igual, pero ha jugado muy bien con el tema de cómo se puede limpiar el horror de lugares. Es un destripe, bueno, para quien quiera verlo, sencillamente. La cosa es que este lugar es un poco especial. Que es que para poder entrar hay que gastar 4X pistas, 4 por cabeza. Que son pistas que podrían haber sido útiles para limpiar limpiar la histeria. Este horror es la histeria sobre los lugares. Y esta carta aquí, creo que aún no le he enseñado todavía, es la clave. Esta carta es la clave del escenario, que destripa todo su funcionamiento, bueno, junto con la carta de plan, que está aquí actualizada con el parche que he incluido al final. Pues aquí está una clave, estas dos capacidades. Bueno, ahí entra un límite de 3 fichas de horror, más que nada por simplicidad, porque si no podrán seguir acumulando horror y sería un poco absurdo, ¿no? Por eso pongo un tope de 3 y listo. Cuando tienes 1 o 2, es un horror al acabar el turno, un horror no directo. De hecho, está sin actualizar esto ahora que me doy cuenta, porque deberá ser igual en ambas cartas. Mira, tienes una errata que encontrar directo. Debe ser, un horror o bien un horror directo si tiene 3 de horror. Yo, como veis, es lo habitual cuando acaba la partida. Tienes 2 medios para limpiar ese horror. Primero, por una acción puedes testear voluntad o intelecto 4 para retirar una ficha de horror, solamente una, al límite de grupo de una vez por lugar y ronda. Estrictamente un éxito. Si fallas, podrás volver a intentarlo. Un éxito por lugar y ronda. Esto tiene como consecuencia lo siguiente. Si tienes un lugar que tiene 3 de horror y yo paso la prueba, lo bajo a 2. Eso quiere decir que estoy consiguiendo bajar el efecto de un palo y un horror directos a un horror indirecto que puedes reasignar. Sigue sin poder curarlo. Por ejemplo, esto implica que yo podría asignar el horror a Silvestre, pero este no podría curarlo porque
no puedo disparar la reacción porque esta es cura un horror de Peter Silvestre y tal y como lo tengo planteado y es intencionado, los investigadores no pueden curar horror ni de sí mismos ni de ninguna carta que controlen. Y no es que Peter se cure a sí mismo, es una capacidad que dispara al investigador que está curando horror. Por eso con Caroline funciona y le gana el recurso con su habilidad personal. Este es un modo que tienes de limpiar un horror. Y en caso de que tengas un lugar que tenga solo una ficha de horror, que va a ser algo común al arranque de la partida, pues podrás limpiarla y convertir el lugar en limpio durante únicamente un turno, porque al final de la ronda tienes que esparcir horror. Tienes que, cada lugar que esté viciado o sea histérico, recibe un horror más, a máximo de 3, y todo lugar adyacente conectado a un lugar viciado gana otro punto de horror. Gana un punto de horror. Por ejemplo, si ahora acaba la ronda en este instante, aquí no se puede poner ningún horror más, pero se pone uno aquí porque es un lugar adyacente conectado. De modo que la histeria se parte continuamente y es inevitable. Y luego la segunda capacidad es súper interesante porque permito gastar pistas para retirar todo el horror de tu lugar. Y esto hace que el lugar se limpie por completo. Aunque estemos todos, por ejemplo, aquí en la Miskatonic. Si pagamos, en mi caso, 6 pistas, esto se va. De modo que pasas a tener el lugar limpio y lo que gana es un poco de tiempo para aprovechar efectos curativos. Por ejemplo, una dinámica de juego podrá ser la siguiente. Ponte que Mandy tiene las pistas necesarias para limpiar un lugar. Pues Mandy con la primera acción puede venir aquí y luego con esta segunda acción limpiar esto. Y luego igual investigar, buscar una pista. Vale. Luego al turno siguiente, Silas puede venir aquí y esto le da derecho al acabar su turno a curar un horror de Silvestre y le da un poco más de margen para cuando el lugar se infecte otra vez el turno siguiente, pues ganas un punto de cordura extra en la práctica, ¿no? Y la verdad es que este mecanismo me ha costado varias iteraciones crearlo. Realmente trabaja en conjunción con esta carta, lo que es el plan y esta carta de aquí trabajan siempre trabajan juntos y son el motor que mantiene el escenario en movimiento. La verdad es que aún no había destripado todavía el escenario hasta ahora por completo, pero bueno, por eso voy a poner esto al final del capítulo 2, sin avisar ni nada, para, bueno, si alguien quiere ver cómo funciona esto, auto-spoileárselo. Bueno, evidentemente esto es más bonito si lo juegas a ciegas, pero bueno, quien quiere verlo, pues lo puede ver con la etiqueta de spoiler rojo, por supuesto, porque es una zona que limito a quien no le importa recibir spoilers o que simplemente quiere ver un poco más de detalle y dar feedback de lo que le parece. Para mí funciona bien. Y esto es muy interesante porque equilibra ambas variantes del escenario. Porque para entrar aquí hay que gastar 4 pistas por cabeza. Entonces, esta partida lo que hice fue lo siguiente. Arrancamos en el centro. Ya hay que decir que al avanzar el plan 1 se nos obliga a gastar una pista por cabeza. Lo pone aquí. Esto es el avance del plan 1. Se nos obliga a gastar una pista por cabeza. O bien 2 por cabeza si no has tenido éxito en el escenario 1B. Si no, empezaría más infectado si cabe el mapa. Se elige un lugar de los de la izquierda al azar, uno de estos 3, y empieza la plaga ahí. Entra con 3 de horror directamente. Y lo tengo pensado así para que sea imposible de turno 3, cuando avance el plan, que sea matemáticamente imposible que alguien pueda ya contar con las 2x pistas para poder cepillarse el lugar. ¿Podría igual en True Solo conseguirse? No calibro para True Solo, ya lo digo. Y aun con todo, hay muchos mecanismos para meter basura adicional al mapa, ¿no? Lo que hicimos fue bajar aquí y venir para acá. Y luego aquí hicimos el recorrido inverso, venimos para acá, entramos por arriba, por French Hill, porque esta conexión es sola en vertical. Y claro, hubo un problema de que para poder acumular las 12 pistas, esto nos impedía en la práctica activar la capacidad que limpia pistas, limpia histeria, limpia horror de los lugares. Tanto me veía limitado a que solo podía hacer la de arriba, que es más débil y requiere prueba de habilidad. Entonces, estuvimos siempre recibiendo mucho horror. Luego tienes que gastar las pistas para entrar aquí, lo cual es complicado. Aparte es un lugar que se investiga de un modo un poco especial, usando habilidades físicas. Y esto, por ejemplo, a Mandy le impide prácticamente avanzar. Bueno, le sirvió la mente sobre la materia. Es una carta muy buena en este escenario. Así fue como lo pudimos luego resolver. Luego sí, cuando acumula las pistas aquí, sí que puedes limpiar un lugar. Lo que ocurre, lo interesante, es que al tener que acumular estas 4x pistas, te estás exponiendo más a la locura, te expones más a la histeria. Eso te da derecho a limpiar por completo 2 lugares. Y te da 2 ventanas de oportunidad para contener el horror.
que te daría el margen necesario para hacer las rondas que te faltan y ganar por supervivencia. Aún no lo he llegado a testear del todo, pero estoy prácticamente seguro, en base a estos números, que va a funcionar. De hecho, he estado a punto de conseguir la victoria por supervivencia. Te digo más, hay cartas que meten histeria adicional. Tienes un enemigo que si no lo contienes genera histeria. Tienes también una carta que te obliga a resolver el efecto obligado que hay en la carta de acto 9, de esparcir la histeria. De hecho, se llama la carta literalmente esparcir, no, se llama visiones en cascada. Hay otra que es, esta carta es muy dura porque te penaliza si cuando está muy avanzado el escenario tienes lugares conectados con mucha histeria y te puede meter palos muy importantes. Y luego la otra que estaba buscando... Esta carta complica mucho las cosas porque limita la movilidad y esta es una carta con oleada que mete una ficha de ahorro directo. O sea, incluso en el caso extremo de que alguien pudiera limpiar la histeria por completo, esto va a generar histeria adicional. Y también hay la carta de plan 1B, también genera histeria adicional. Yo creo que simplemente quería decir lo contento. Bueno, voy a hacer una ventana aquí verde. Simplemente quería decir lo contento que estoy con el escenario tal y como está funcionando ahora mismo. Y creo que está casi listo para beta. Y prácticamente ya cierra el capítulo 1 de la campaña, el acto 1. Entonces no sé incluso si en el siguiente diario ya haré públicas para beta los primeros 3 escenarios. Tal vez sí. Ya os lo comentaré en el escenario en el vídeo siguiente de este bloque. Es probable que así sea. Y yo sinceramente, para mí, no sé si hacer una prueba más en modo campaña de jugar los 3 escenarios seguidos o si no hacerlo. O pasar directamente a la parte siguiente. Yo creo que tengo que empezar con la parte siguiente ya porque estoy en un momento muy inspirado mentalmente y también tengo un poco menos de trabajo ahora que han terminado ya los exámenes, digamos, en el trabajo. Tengo una ventana muy buena para trabajar. Un par de semanas que tengo menos obligaciones personales, así que yo creo que sí. Voy a ponerme ya a plantear a partir de hoy lo que será el acto 2 de la campaña y ya os iré contando en el siguiente diario de desarrollo. Así que por hoy lo dejamos aquí. Como siempre, gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.